Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por concedernos la bendición, Señor, de este día, de este tiempo, de este lugar. Y porque vamos a meditar en tu palabra también, Señor. Ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, que se escriba en nuestro corazón tu voluntad. Y que podamos, Señor, entender lo que es vivir en plenitud, Padre. Que podamos continuar, Señor, hasta que tú pongas fin a nuestra existencia, Señor, aquí en la tierra. Pero que en cada paso que demos tengamos presente la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Yo creo que nos está afectando la lluvia, ¿verdad? Porque andamos con la garganta. Ok. Miqueas. El nombre de Miqueas, del profeta, significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Dios? Pero la predicación de Miqueas, hermanos, es lo que es tan contemporánea al día de hoy, la insistencia de la enseñanza de Miqueas. Tenemos un profeta, hermanos, que predicó a la par que Isaías, que Amós, que Oseas, y que predica, hermanos, al reino del norte y al reino del sur. Y que su predicación, hermanos, era clave. La predicación era la misericordia de Dios. La esperanza de esa misericordia a través del Mesías. Pero hay que aclarar algo, hermanos. La predicación de Miqueas era clara para atribuir al hombre la responsabilidad de una vida en integridad. No solamente era, espera bendiciones de Dios. Pórtate bien y verás cómo Dios te bendice. La predicación de Miqueas, hermanos, era una responsabilidad de santidad para el pueblo con respecto al mensaje del Señor. La misericordia de Dios a través del Mesías no es más que una oportunidad o la oportunidad de Dios para bendecir al mundo. Sin embargo, hermanos, la época de Miqueas era complicada. Pues estamos hablando, hermanos, que en ese tiempo donde los gobernantes, por su poder, por su estatus, influían en el pueblo con ideas, hermanos, ególatras, paganas, perversas, en las que, hermanos, la opresión terminaba por ejercer un control en la mente del pueblo, al punto de que se perdían las vidas, hermanos, en prácticas paganas terribles, y Dios era tenido en poco. Porque aunque era el pueblo del Señor, hermanos, Dios era tenido en poco. Porque los pueblos de las orillas sabían que ellos glorificaban al Dios del cielo, pero su conducta dejaba mucho que desear. Porque su conducta, hermanos, no era leal. Porque su participación en la comunión con Dios, incluso de algunos miembros del pueblo, era nula. Porque el peso que se había ejercido, hermanos, en las prácticas. Recordemos algo que había ya como un síndrome en los pueblos hasta la fecha. Como era el rey, era el pueblo. Y si el pueblo no buscaba a Dios, y si el pueblo no quería nada con Dios, ¿qué cree que hacía el pueblo? Pues no buscaba a Dios. Si el pueblo llegaba con una idea nueva, con una idea que le contagió a algún pueblo de los de por ahí, y le gustaba y lo practicaba, lo imponía. Y el pueblo terminaba aceptando eso. Hermanos, y lo que a mí me llama la atención es ver nuestra sociedad. Estamos en una crisis, hermanos, realmente hay una crisis de moralidad, hay una crisis de respeto, hay una crisis de honra al hogar, hay una crisis de lealtad en las familias. Hermanos, ya no se hacen votos de matrimonio, nada más se juntan y ya. Ya no se hace algo como, prometo realmente que te voy a cuidar. Así que, pues eso es una muestra increíble, hermanos.
de admitir una responsabilidad, pero hoy ya no se les enseña a las generaciones esa responsabilidad. No sé, el punto de juzgar o criticar lo que se hacía en el pasado es lo de hoy, no sé si se ha fijado, porque todo lo que se hizo antes se hizo mal. Todo, la enseñanza estuvo mal, la disciplina estuvo mal, la forma en la que se ganaba el pan estuvo mal, la forma en la que los jóvenes vivían estuvo mal. Lo que está bien es lo de ahora. ¿Cuál? Sé libre, siente lo que tú quieras sentir, métete con quien te quieras meter, mientras no lastimes a nadie. Ahora, ¿esto es verdad? O sea, ¿de verdad existe eso, hermanos? Yo no conozco a ninguna familia que pueda tener esa paz al haber permitido todo eso. Y a medida que vamos creciendo, hermanos, y que vamos entendiendo las vicisitudes de la vida, y nos toca vivir de este lado ahora, podemos decir, creo que no estaban tan errados nuestros abuelos. Creo que no estaban tan equivocados nuestros padres al corregirnos, al enseñarnos, al mostrarnos. Porque hemos llegado a un punto, hermanos, donde si una persona se atreve a romper una Biblia, es libertad de expresión. Pero si una persona dice, yo no estoy de acuerdo con el homosexualismo, es una práctica y es un mensaje de odio. ¿Sí se da cuenta del extremo? O sea, nunca dijimos que los odiamos, pero no estamos de acuerdo con. ¿Qué es lo que tenemos en la Biblia? Un hombre y una mujer. Y Dios los bendijo. Multiplicaos, fructificad. ¿En dónde está el odio? Pero la idea que ha llegado, hermanos, a todos lados, a todos los medios, es diferente. La pregunta es, ¿dónde estamos poniendo a Dios? Y hermanos, como cristianos tenemos un trabajo arduo. Predicar en un mundo donde ya no, la Biblia no está queriendo ser recibida. Y algunos no nos van a aceptar una Biblia si usted ha regalado Biblia. Pero ¿sabe cómo sí puede entrar esa Biblia al hogar? Reforzada con nuestro testimonio. O sea, ¿cómo voy a llegar a regalarle una Biblia al vecino, al que a su hijo vuela las pelotas a mi patio y se las poncho y ya no se las regreso, ¿verdad? Ah, pero ten tu Biblia. ¿Cómo va a aceptar una Biblia de mi parte un trabajador si lo trato, lo exploto, lo humillo? ¿Cómo va a entrar la Biblia en la casa de un primo o de un hermano si tenemos un conflicto legal? Nuestro comportamiento es clave en eso, hermanos. Así que lo que hace Miqueas es hacer entender al pueblo, tenemos un Dios increíblemente amoroso y no lo estamos aprovechando. Tenemos un Dios que tiene misericordia de nosotros, nos dejó vivir hoy, pero nuestro problema es más grande y se nos olvida Dios. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, por eso está titulado así, avanzando sin olvidar. ¿Qué, hermanos, ha hecho Dios por usted? ¿Qué es lo que ha hecho esta parte, hermanos? Este segmento de Miqueas nada más nos hace recordar todo el Antiguo Testamento hablando de la misericordia de Dios. Y todavía nos habla el futuro del gran corazón de Dios. ¿Cómo podemos vivir en plenitud si tenemos en poco nuestro tiempo con Dios? Dice entonces, número 1, dice el versículo 14 al 17. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, y pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Número 1, hermanos, avanzando sin olvidar, lo que hace Miqueas, hermanos, es orar, pero en su oración hay adoración, orando y
adorando. Miqueas le pide a Dios: apacienta a tu pueblo. Hermanos, esa parte de apacentar no solo trata de cuidar, de proveer, sino de guiar. Hace muchos años, hermanos, cuando salíamos de la iglesia donde estábamos pastoreando mi esposa y yo allá en Puebla, todos los días pasaba un niño, le decíamos de apodo el ovejerito, se llamaba Edwin. Y pasaba, hermanos, con un hato así grandote de borreguitos y chivos. Entonces, algo que me llamaba la atención es que había algunas, especialmente los chivos, tenían un palo colgado en el cuello, el pescuezo, me decía, le amarro esto en el pescuezo. ¿Para qué? Le preguntaba yo, ¿para qué? Y me decía, porque esto los controla, los detiene. ¿Cómo? Cuando ellos quieren correr desenfrenados, ese palo era un tronco grueso amarrado en el cuello y que le atravesaba las patitas de adelante. Cuando se quiere echar a correr, el palo le estorba, lo lastima y se tiene que detener. ¿Cómo sabes a cuál amarrarle el palito en las patitas? Simple, a la desobediente. Y ellas te conocen, ¿verdad? Sí. Por eso yo voy atrás cuidándolas. ¿Y cómo le haces para que vayan a donde tú quieres que vayan? Decía, tengo a una entrenada y esa es la que va adelante. Yo solo voy atrás con mi varita, me la enseñó, para darle a la que se me está desperdigando. Cuando la Biblia nos dice, Dios, apacienta a tu pueblo, nos está igualando a ese redil. Y algunos hermanos somos esos chivos que queremos hacer nuestra voluntad. ¿Sí ha escuchado esa vil tontería de que yo vivo mi cristianismo a mi manera? O sea, eso no existe. Hermanos, no existe. En la Biblia se hace la voluntad de Dios. No se le olvide que somos los siervos y bajamos la cabeza y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando Él me dijo eso de ponerle ese palo a las que se portan mal, a mi mente vino aquella palabra, hermanos, en el Antiguo Testamento, donde Dios reprende a Elí por no estorbar el pecado de sus hijos. ¿Sabe qué hacía Edwin para estorbarles el capricho a esos chivos? Permitía que fueran lastimados. Les estaba estorbando hacer su voluntad. Hermanos, y cuando se nos prohíbe hacer algo, a veces no nos gusta. Cuando la Biblia dice algo que no está de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que me gusta o a lo que quiero sentir, nosotros somos los que nos ofendemos. Entonces, lo interesante, hermanos, es que cuando la Biblia nos dice un rotundo no, hay por ahí una teoría que dice, la Biblia no es un libro de prohibiciones, la Biblia es un libro de principios. O sea, sí es. Pero también hay prohibiciones. A mí que no me ve, lean los 10 mandamientos a ver si no hay prohibiciones. Literalmente, no harás. Eso es una prohibición. Pero yo no conozco a un padre que le diga a su hijo, no juegues con cuchillos, nomás porque quiera amargarlo. ¿Verdad? Le decimos no, ¿por qué? ¿Cómo dijeron por acá? Porque los amamos. ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! Así que las prohibiciones que Dios nos da en su palabra llevan un corazón latiendo con el nombre de usted. No tengas en poco el nombre del Señor. No dejando de congregarnos. Y esa es una prohibición, ¿sí se da cuenta? Es un mandamiento y Dios está diciendo, no te dejes de reunir. Ve al culto, en otras palabras. Eso va con amor. Nos está cuidando. Pero hermanos, cuando empezamos a ver todo lo que la Biblia tiene para nosotros,
Aquí Dios dice a través de Miqueas en esta oración: apacienta a tu pueblo, corrígenos, estórbanos al pecado, haznos sentir que tú vas cuidando, no porque no esté, hermanos, problema para nosotros. Y dice todavía: llévalo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña. Hablando, hermanos, de estar solos, llévalo a campo fértil, busque pasto. Basán y Galad eran símbolos, hermanos, de fertilidad en el Antiguo Testamento. Como antes, como en el tiempo pasado, que tu pueblo pueda entender como antes. ¿Se acuerda cuando llegó usted a Jesucristo? Algunos ni siquiera estábamos tocando la puerta del templo: ya abran, que es domingo. Pastor, quiero entrar al culto. Cuando Jesús llegó a nuestros hogares, o a los hogares, al corazón de nuestros padres, que nos llevaban para una fila, hermanos, increíble en el cine, porque hay un estreno, ¿verdad? Y algunos hasta velan la puerta de las plazas para ver ese estreno, porque es nuevo. ¿Sabe qué? El sermón de la próxima semana será nuevo. A ver si hacemos fila para entrar. Vamos a ver un nuevo principio, hermanos, de los principios bautistas en la escuela dominical. Agárrese, porque será estreno. Vamos a ver el principio sociológico de los principios bautistas. A ver si hay fila. Al ratito vamos a ver otro segmento de la epístola a los romanos. Ojalá hubiera fila. Pero, hermanos, por eso es que la vida cristiana nos cuesta vivirla en plenitud. Dice el 15: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Y ya se fue hacia atrás. ¿Se acuerdan lo que hizo Dios? Hermanos, lo que hizo Dios en Egipto fue increíble. Apaleó a toda la lista de divinidades egipcias. Cada plaga fue una demostración de que Dios es superior a todos los ídolos abominables que hay en el mundo. Dios dijo con cada plaga: yo soy más fuerte que, yo soy más fuerte que. Y a lo mejor ahorita no tengamos nuestra lista de ídolos babilónicos, ¿verdad? Ni nuestra lista de ídolos egipcios, pero nos hemos establecido nosotros. No puedo ir al culto por esto, por esto y por esto. Dios es más grande que todo eso. Dios es más grande y merece la gloria. Y aquí Él pide, Dios dice: yo, para que mi pueblo entienda, le voy a mostrar maravillas. Y dígame, hermano, si usted no ha experimentado un milagro. Porque Dios, tan solo, hermanos, con dejarnos vivir hoy, ya hizo de un milagro increíble. Que usted y yo estemos aquí, pudiendo estar en otro lado, hermanos. ¿Qué fue lo que lo trajo aquí? Gloria a Dios porque estamos aquí. Así que esto es interesante. Dice el 16: las naciones verán, se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como culebras, las serpientes en la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Fíjense en esto interesante. No dice: la victoria es del pueblo, échale ganas, saca al campeón que hay en ti, tú puedes. Todo esto se debe a lo que hace Dios por su pueblo. O sea, Dios cuidando de usted, Dios perdonándolo a usted, Dios proveyéndole a usted, Dios sosteniéndolo a usted. ¿Está solo? Sí. Tal vez no veas a nadie, porque mi Dios es tan grande que no me ha dejado estar solo. Tienes problemas muchos, pero mi Dios es tan grande que mis problemas se hacen pequeños. Pero tienes, sí, estás enfermo, sí, pero mi corazón está sano y mi alma está limpia en el nombre de Jesús. Y podemos, hermanos, darnos cuenta de verdad que cuando dice: tenemos un Dios de milagros. Hermanos, nos ahogamos mucho en muchas dificultades. Se nos olvida que nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí Miqueas dice: a ver, pueblo, estamos perdidos, estamos en idolatría, estamos obsesionados con nosotros. Se nos olvida la grandeza de nuestro Dios. Se nos olvida lo que Dios ha hecho y cómo lo que Dios hace sí lo observan las personas. Gracias a Dios, hermanos, tenemos buena relación con los vecinos. Y mire que los vecinos sí se dan cuenta quién viene el domingo y de repente ya, oiga, hoy no vino tal, ¿verdad?
sea, mi hermana Lechita toma lista, pero yo entre semana también me entero. Ay, sí, cierto. Vamos a orar por él. O sea, de verdad. O sea que sí nos observan, hermanos. O sea, sí quédese con eso. O sea, nuestro testimonio como iglesia, aquí nos amamos todos, nos llevamos bien bonito, pero al cruzar la puerta, la gente de afuera observa. La gente, los vecinos de usted, ya va al culto. No, ahora me fui al fútbol, o sea, ¿verdad? El hermano, él es cristiano. Mi jefa es cristiana, mi jefe es cristiano. O sea, ese tipo de cositas. Aquí Miqueas está diciendo, la gente se va a dar cuenta de nuestro Dios. Y no podrán más que decir, wow, qué Dios como el de ellos. Hermanos, nosotros no tenemos que andar cargando a nuestro Dios. Dios es el que nos sostiene a nosotros. De eso se trata la convicción de la que Miqueas quiere sembrar en el pueblo. Había idolatría, hermanos. El pueblo de Dios ofreciendo a sus hijos en sacrificio a Moloc. Y el pueblo estaba contento. Pero somos el pueblo de Dios, linaje de Abraham. Sí, pero ya no estamos glorificando al Dios de nuestros padres. Por eso Jeremías clamaba 100 años después diciendo, volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a esa pasión que tenía en nuestro corazón, el buscar a Dios. El decirle a los demás, Jesucristo ha llegado a mi hogar. El poder cargar una Biblia y que la gente vea que llevo una Biblia. La gente no ve que lleva una Biblia y la aplicación de la Biblia en su celular. A veces abrimos más, hermanos, el Facebook, aunque también tenemos la aplicación de la Biblia en el celular. Y esa solo la sacamos porque hay concordancia, ¿verdad? Para ver dónde está el texto, pero no para leerla. Si usted tiene una Biblia, úsela, ame su Biblia, ame la palabra de Dios. Porque vivimos en un lugar, en un mundo, hermanos, donde la Biblia ya no está siendo usada ni siquiera por las iglesias cristianas, que se dicen cristianas. Miqueas nos hace entender, ¿recuerdas lo que hizo Dios? Está escrito, es nuestra historia, la grandeza que hizo en Egipto. Todos vieron al Señor actuando y se dieron cuenta que el Dios del pueblo era real. Y todos vieron al Dios que alababan en la calle de la Venta 4:16 y entendieron que el Dios que se glorifica allí sí existe. Ese es el testimonio que Miqueas le está diciendo al pueblo. Miren qué grande es nuestro Dios. Mire qué grande. Dice después, hermanos, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Número 2, vivir, hermanos, avanzando sin olvidar. Vamos a vivir recordando su misericordia. Vamos a vivir recordando su misericordia. Esta pregunta, hermanos, es increíble. Nuestra oración, la oración que tiene Miqueas, ahora es un diálogo directo. Ya no es una petición, es una pregunta. ¿Qué Dios como mi Dios? ¿Qué Dios? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo único que no conoce Dios? Otro Dios. No conozco otro igual de fuerte como yo. No conozco otro. No existe otro Dios. No lo hay. Dice Miqueas, ¿qué Dios como tú? Y mire qué hizo. Por lo menos Miqueas establece esto entre el pueblo. A ver, pueblo, si entendemos que nos perdona. Perdona la maldad. Y esto es grave porque si yo le preguntara, hermano, usted tiene maldad, usted es malo,
Pues le echo ganas, ¿verdad? Podríamos decir, estoy intentando, pero aquí dice que sí tenemos maldad, hermanos. Esa es la noticia, y tal vez no nos agrade escucharlo, pero usted es malo. Yo soy malo. Y gloria a Dios por Jesucristo, porque a través de él dice Miqueas que Dios perdona nuestra maldad. ¿Ha visto a dos niños pelearse alguna vez por un juguete, por una pelota, por un dulce? Y tan pronto el problema es quitado, por lo menos yo estoy de ni para uno ni para otro. Los veo jugando, y hablo ahí con los gemelos, ¿verdad? Pues está castigado. Y al rato ya los veo del brazo y encima, pues no que están peleados estos. Pues no que estaban peleados, les pregunto. No, ya no. Nos perdonamos. ¿Y sabe cómo se manifiesta eso? Con gozo, con alegría, con contacto. Hermano, Dios nos ha perdonado y aún así no estamos donde debemos estar. Dios nos ha perdonado. ¿Y cuánto tiempo tomamos la Biblia en nuestras manos? Dios nos ha perdonado. Pero mi problema es más grande, así que no tengo mente para concentrarme en oración. Dios nos ha perdonado, pero prefiero fallarle a Dios que fallarle al familiar, a mi jefe. Dios nos ha perdonado. Y aún así, hermanos, el día del Señor solo es mediodía del Señor. Y Dios nos ha mostrado misericordia. ¿Sí se da cuenta? Hermanos, no existe una palabra que pueda medir el corazón de Dios. En toda la Biblia, hermanos, en el lenguaje, por lo menos nuestro español, mire que tengo entendido yo por investigaciones que el español es el tercer idioma más difícil de aprender por todas las reglas gramaticales que hay en el mundo. Creo que el primero es el chino, luego es el ruso y luego el español. Y no existe, hermanos, una palabra que pueda medir el amor de Dios. Lo más cercano en Juan 3:16, dice, porque de tal manera. No existe una forma para medir el amor de Dios. Y Él nos ha perdonado. ¿Por qué entonces, hermanos, nuestra vida no está teniendo productividad espiritual? Creo que el problema no es el amor de Dios, es que estamos teniendo poco esto. Dice que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Así como esos niños que se abrazan porque se sienten perdonados, hermanos, debiera ser la actitud del cristiano todos los días de saberse perdonado. Voy a estar en la casa del Señor. Voy a leer la Biblia para oír la voz de Dios. Voy a orar porque quiero contarle a Dios mis días. Quiero contarle a Dios lo que pasó hoy. Señor, te voy a contar mis aventuras. ¿Sabes qué? En la mañana salí, Padre, y que me deje el autobús. Platíquele a Dios, ríase con Dios. Platique con el Señor. Nuestra oración se limita, Señor, cuídame, bendíceme, dame. Muchas gracias, amén. Pero ¿dónde está el diálogo? Esto que hace aquí, apacienta. Tú mostraste, las naciones verán y se avergonzarán. Que Dios como tú. ¿Sí se fijan la magnitud de la oración de Miqueas? Dice después, no retuvo para siempre su enojo. Dios es perfecto en justicia, pero también es perfecto en misericordia. Y en este pasaje nos lo ponen claro. Si estamos vivos, dice Jeremías, es por la misericordia de Dios hoy. Dice aquí, Él volverá a tener misericordia. Hermano, usted y yo le fallamos a Dios en la semana. ¿Por qué estamos vivos hoy? Por su misericordia. Así que, y todavía dice, sepultará nuestras iniquidades y lo llevará al profundo del mar. Dios ya no va a volver a mencionar nada con aquello que le ofendimos. ¿Qué corazón es el de Dios? A veces nosotros somos bien mañosos, ¿verdad? Te perdono, está bien, te perdono, pero ahí te la guardo. Y en México tenemos eso, ¿verdad? Ahí tengo un cartuchito, decimos, tengo un cartuchito guardado. Cuando salga la oportunidad, lo voy a decir, ¿verdad? Al primer chance, ni me hagas hablar porque mira, Dios dice, ¿sabes qué? Yo tengo lealtad
yo tengo lealtad. Eso, hermanos, ¿sabe qué nos brinda? Confianza, porque Dios nos ha perdonado. Así que podemos llegar, hermanos, con convicción, orar y hablar con Dios. ¿Se da cuenta cómo la vida en plenitud sí existe, simplemente atendiendo lo que nos está diciendo Miqueas? De esa forma tan simple y sencilla. Y para finalizar, dice el versículo 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Número 3, hermanos, una bendición que no caduca. No tiene fin, hermanos, una bendición sin caducidad. ¿Qué significa eso? Que esta promesa sigue vigente. Tú cumplirás la verdad, lo que tú dijiste, la misericordia, la bendición, la seguirás cumpliendo hasta el día de hoy, hermanos. Así que tenemos mucho que aprender. Miqueas dice, hay problemas, hay dificultades, pero no se te olvide el corazón de Dios. ¿Qué Dios es tan grande como mi Dios? No, ¿qué problema? Mi problema es el más grande del mundo. ¿Se acuerda de ese egoísmo? Yo soy el que sufre más en la tierra. Ya mis ojos están secos de tanta lágrima. No, ni se crea, porque más grande es el corazón de nuestro Señor. Tenemos tantos conflictos en la tierra, hermanos, tantas mentiras regadas por todos lados, pero la verdad de Dios sigue vigente. ¿Cuál? ¿Actualizar qué? En lugar de pretender actualizar y buscar métodos, vamos a sentarnos y a leer la Biblia y a pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Porque por eso no tenemos convicción. Porque no conocemos la magnitud de las promesas de Dios. Y dice aquí, las promesas que tú le diste, fíjese bien, hasta el origen de su historia con Abraham, hasta la fecha siguen vigentes. Y Dios ha dicho, incluso, fíjese, promesa a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren. Nuestra presencia puede ser de bendición a otros. Así que podemos tener, hermanos, una vida en plenitud, sí, pero avancemos sin olvidar. Y pregúntese esto. Cuando el problema apriete, hermanos, cuando la dificultad ahogue o cuando la rutina llegue, ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Cuando se sienta solo, ¿qué Dios es tan grande como mi Dios? Cuando se sienta triste, ¿qué Dios es tan grande como mi Dios? Cuando sienta que no tenga fuerzas, ¿qué Dios es tan grande como mi Dios? No lo hay. Entonces, hermanos, tomémonos de la mano del Señor y avancemos sin olvidar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que Miqueas nos recuerda, nos da, Señor. Y porque es una verdad que tenemos que aprender. Una verdad que no podemos, que no debemos olvidar. Y preguntarnos, Señor, ¿qué grande Dios hay como el nuestro? Porque la evidencia, Señor, es rotunda. No hay nadie como tú, Señor. Y si algo aprendemos hoy, es que sigues haciendo misericordia con tu pueblo, Padre. Entonces, enséñanos a caminar recordando y teniendo tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras manos para obedecer. Que, Señor, tu palabra sea real en nuestras vidas. Y que vivamos con esta convicción, Señor. Anhelamos vivir en plenitud. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.